Continuamos con nuestra serie de videos sobre integrales trigonométricas. En este caso vamos a aprender a encontrar la integral de secante a la n y la de cosecante a la n cuando n sea positivo y par. Vamos a ver con un ejemplo cómo podemos resolver integrales de este estilo. Supongamos que tenemos secante a la 4 de x de x. Para poder resolver integrales de esta naturaleza, lo que vamos a hacer, sea secante o sea cosecante, es forzar a que exista un secante al cuadrado o un cosecante al cuadrado. O sea, le vamos a restar 2 a este exponente. Vamos a tener entonces que nos va a quedar secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x de x. Este es el que forzamos. Con el que nos queda aquí, miren que puede haber sido a la 4, a la 6, dependiendo de lo que hubiésemos tenido acá. Vamos a transformar a este secante en términos de tangente utilizando esta identidad que tenemos aquí. Entonces vamos a tener que la integral se va a transformar utilizando el hecho de que secante cuadrado es tangente cuadrado más 1. Entonces tenemos tangente cuadrado de x más 1 que multiplica a secante al cuadrado de x, y esto genera dos integrales. La primera es tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x, y la otra va a ser tangente cuadrado, va a ser 1 por secante cuadrado, que va a ser la integral de secante cuadrado de x. Miremos que para la primera integral que tenemos aquí, que es tangente cuadrado por secante cuadrado, vamos a tener una integral de esta naturaleza. Una integral de una función de x a la n por la derivada de la función, que va a ser igual a f de x a la n más 1 sobre n más 1 más c, caso que ya vimos en nuestros videos, de hecho de los primeros casos que vimos. Aquí, ¿quién es la función? Miren, la función de x es tangente. La n, o sea, a lo que está elevada, es 2, y la derivada de tangente sabemos que es secante cuadrado de x. Miren, tenemos todos los elementos. Como tenemos todos los elementos, vamos a decir entonces que esta integral es igual a tangente al cubo sobre 3. Simplemente le sumamos 1 a este y dividimos por ello. Y luego más la integral de secante cuadrado. Y la integral de secante cuadrado no es más que tangente. Es una integral inmediata ya para nosotros. Es tangente de x más c. Y esta entonces es la respuesta. No siempre va a ser tan fácil resolver estas integrales que se generan, porque en ocasiones aquí vamos a tener un ángulo AX cualquiera. O sea, vamos a tener una constante por ese ángulo y vamos a tener que hacer unas transformaciones para que podamos utilizar la fórmula que mostramos aquí, la de una función a la n por su derivada. Tenemos que hacer transformaciones para llegar a ese caso, o la otra alternativa es usar sustitución. Veamos un ejemplo donde vamos a utilizar sustitución y luego vemos que también mediante transformaciones hubiésemos llegado al mismo resultado. Vamos a encontrar la integral de cosecante a la 6 de 2x de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar un cosecante cuadrado de aquí. Entonces nos va a quedar cosecante a la 4 de 2x por cosecante al cuadrado de 2x de x. Con lo que nos queda, o sea, con cosecante a la 4, vamos a hacer una transformación. ¿Cuál? Vamos a convertir a ese cosecante en términos de cotangente con esta identidad. Pero mucho cuidado, que necesitamos es cosecante a la 4 y la fórmula que tenemos es cosecante a la 2. Es que podemos hacer elevar al cuadrado aquí a ambos lados. Si elevamos al cuadrado, vamos a tener aquí entonces cotangente al cuadrado de 2x más 1 todo al cuadrado, que multiplica a cosecante al cuadrado de 2x de x. Miren, este cotangente cuadrado más 1 es cotangente cuadrado, y el cuadrado es cosecante a la 4. Creo que había dicho que cotangente cuadrado más 1 era cotangente, no, es cosecante cuadrado al cuadrado, cosecante a la 4. Bueno, dicho esto, entonces vamos a resolver este cuadrado. Miren, tenemos un binomio al cuadrado, ¿y cómo lo resolvemos? Decimos que esto es el primero al cuadrado, o sea, cotangente a la 2. A la 2 vamos a tener cotangente a la 4. Más el doble producto del primero y del segundo, o sea, 2 veces cotangente cuadrado por 1 es 2 cotangente cuadrado. Más el segundo, que es 1 al cuadrado, pues es 1. Todo esto va a quedar multiplicando a cosecante cuadrado de 2x de x. Esto nos va a generar tres integrales. Vamos a escribirlas aquí. Vamos a tener cotangente a la 4 por cosecante al cuadrado. Integral de cotangente a la 4 por cosecante al cuadrado.
Luego vamos a tener 2 veces cotangente cuadrado por cosecante cuadrado, inclusive ese 2 lo podemos sacar por fuera de la integral. 2 integral de cotangente cuadrado por cosecante al cuadrado. Aquí tenemos el de x, bueno, no nos cae muy bien, pero ahí está. Y aquí nos hacía falta el de x, vamos a ponerlo. Y por último tenemos 1 por cosecante cuadrado, entonces es integral de cosecante cuadrado de 2x de x. Comencemos por la primera integral, la de cotangente a la 4 por cosecante al cuadrado. Miren que tenemos casi, digo casi, la integral de una función a la n por su derivada. ¿Cuál es la función aquí? Miren, f de x va a ser cotangente de 2x. ¿Cuál es n para nosotros? Va a ser 4. ¿Y cuál va a ser la derivada de cotangente? Sabemos que la derivada de cotangente de un ángulo es menos cosecante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo por 2. Miren, nos está haciendo falta un menos 2 aquí, tenemos cosecante cuadrado. Como nos hace falta un menos 2, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por menos 2 y dividir por menos 2 y tendríamos el caso tal de f de x a la n por su derivada. Pero no lo vamos a hacer así. Si ustedes quieren lo van resolviendo mientras así. Vamos aquí a mostrarlo por sustitución y vamos a ver que llegamos exactamente también a lo mismo. Entonces, por sustitución, ¿qué tendríamos que hacer? Diríamos que t, que es la variable que vamos a introducir, va a ser igual a la función, en este caso cotangente de 2x. La derivada de t con respecto a x es menos cosecante cuadrado de 2x, ya sabemos que por 2, y nos interesa es de x. De x va a ser igual a dividir a de t entre menos 2 cosecante cuadrado de 2x. Simplemente pusimos el 2 aquí adelante y adelante de x pasa a multiplicar y esto que está multiplicando el de x pasa a dividir. Aquí tengo de x y aquí tengo a t. Esto es lo que vamos a hacer sustitución en esta integral y en esta de acá también. Entonces tendríamos, concentremos primero en la integral número 1, cotangente a la 4. En lugar de cotangente a la 4 tengo este a la 4 porque estoy cambiando cotangente por t. Cosecante cuadrado lo dejo porque a mí me interesa sustituir de x y la cotangente. Entonces nos queda cosecante cuadrado de 2x por dx. ¿Y quién es dx aquí? Es dt sobre menos 2 veces cosecante al cuadrado de 2x. Miren, esto y esto se nos cancela y nos queda menos 1/2, que acá está menos 2, sale la integral t a la 4 de t, y esta integral es muy simple, es t a la 5 sobre 5, entonces tenemos menos 1/2 que multiplica a t a la 5 sobre 5 más c, no vamos a poner la c, al final de toda la integral la podemos poner. Esto va a ser igual a menos 1/10 de t a la 5, vamos a ponerla por aquí, menos 1/10 de t a la 5, ya tenemos la primera integral. Vamos a resolver esta segunda. Para resolver la segunda es exactamente igual, la sustitución. Entonces vamos a tener 2 veces la integral de cotangente al cuadrado, que en este caso es t al cuadrado, porque cambiamos a cotangente y vamos a cambiar a dx, por cosecante al cuadrado de 2x por dx, que sabemos es dt sobre menos 2 cosecante al cuadrado de 2x. Mírenlo acá, ¿cierto? Eso es lo que estamos cambiando. Aquí este cosecante y este cosecante se va, incluso este 2 y este 2 se van, perdón, nos queda menos 1 que multiplica a la integral de t2 de t, y esta integral es lo mismo que t a la 3 sobre 3 menos t a la 3 sobre 3 más c, obviamente dijimos que al final queda menos t a la 3 sobre 3. ¿Para qué hacemos esto? Para que al final podamos decir, ya no necesitamos la sustitución. Miren que es t, cotangente de 2x, recuerden eso. Entonces como t es cotangente de 2x, vamos a hacer lo siguiente, y es decir que esta integral es igual a esta, que es menos 1/10 ¿de quién? De t a la 5, y t a la 5 es cotangente de 2x a la 5. Y recuerden que t no es más que cotangente de 2x. Luego seguimos más, aquí, perdón, más por menos, pues de una vez menos, t al cubo sobre 3. O sea, en este caso, cotangente al cubo de 2x sobre 3. Y por último, tenemos esta integral, la de cosecante cuadrado. Para esta no necesitamos hacer ninguna sustitución. Recordemos que la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente, pero mucho cuidado, que habíamos dicho
que esa fórmula en realidad es cierta si el ángulo es x nomás, pero aquí tenemos 2x. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una fórmula para la integral de cosecante cuadrada de una función por la derivada de una función. ¿Cuál sería la derivada de 2x? 2. Entonces tendríamos que tener multiplicado esto por 2 para que lo pudiéramos resolver. Entonces podemos completarlo. O recordar que también habíamos dicho que cosecante cuadrado de una función que su derivada fue una constante. Miren, la derivada de 2x, ¿cuánto es? Es 2. Entonces esto es igual a ¿qué? A menos cotangente. Vamos a poner de una vez aquí el menos. Menos cotangente de la función sobre la derivada de la función, siempre que la función sea, ¿qué? Recuerden, una constante. Entonces por eso no tenemos ningún problema, más c. Esta es una alternativa de solucionar estas tres integrales mediante sustitución las dos primeras, y esta pues sí es una fórmula digamos casi que inmediata para nosotros. La otra alternativa era haber completado todo como dijimos, haber dicho que f de x es cotangente, que n es 4 y que la derivada es menos cosecante de 2x por 2. Hubiéramos tenido que agregar aquí un 2 y aquí un medio, pero era un 2 negativo, entonces era menos un medio aquí. Nos quedaba menos un medio que multiplicaba a cotangente a la 5 sobre 5. Ahí está el menos un décimo, mírenlo aquí. La otra integral, esta que tenemos aquí, necesitamos tener un 2 y necesitamos tener negativo el 2. Entonces metíamos este 2 de una vez aquí, ¿cierto? Poníamos el menos y el menos acá y nos iba a quedar entonces listo lo que necesitamos, menos cotangente a la 3 sobre 3, porque ya teníamos el 2, miren, este de acá metido acá, y es esto que obtuvimos. Y la última así tal como la solucionamos. Entonces miren, pudimos haber solucionado este problema sin necesidad de utilizar sustitución, sino directamente con un pequeño par de transformaciones agregando números para poder utilizar, recuerden, esta fórmula, la fórmula de f de x a la n por f' de x de x. Pueden utilizar la fórmula para esto o pueden utilizar sustitución. Por ambos caminos llegamos exactamente a lo mismo.